La civilización maya. Imagina por un momento que estás caminando por la densa selva de Centroamérica. El aire es húmedo y el susurro del viento entre las hojas es casi un canto hipnótico. De repente, entre la niebla de la vegetación, se alza ante ti una gigantesca pirámide de piedra, testigo silencioso de una civilización que floreció hace miles de años. Hoy, te invito a adentrarte en los misterios de la civilización maya, una cultura que nos sigue fascinando con sus enigmas y maravillas. Pero cuidado, porque en este viaje, podrías descubrir más de lo que esperabas. Los mayas. ¿Qué imágenes vienen a tu mente cuando escuchas ese nombre? Tal vez pienses en sus impresionantes templos, en sus avanzados conocimientos astronómicos o en sus misteriosas profecías. Sin embargo, hay mucho más que descubrir. ¿Sabías que los mayas fueron una de las civilizaciones más avanzadas de la antigüedad? Sus logros en matemáticas, escritura y arquitectura competían con los de otras grandes culturas del mundo antiguo. Pero, ¿cómo lograron alcanzar tal nivel de desarrollo? Imagina vivir en una época donde cada día te enfrentabas a los desafíos de la naturaleza. Los mayas construyeron sus ciudades en un entorno que muchos considerarían hostil. Selvas espesas, suelos poco fértiles y un clima impredecible. Sin embargo, fueron capaces de establecer una civilización que prosperó por más de 1000 años. ¿No es esto motivo de asombro? Comencemos por hablar de su escritura. Los mayas desarrollaron un sistema jeroglífico único en las Américas. Cada símbolo contaba una historia, registrando desde hazañas de sus gobernantes hasta los eventos astronómicos. Pero, a pesar de su sofisticación, su escritura fue casi totalmente olvidada tras la llegada de los europeos. No fue hasta el siglo XX que comenzamos a descifrar estos antiguos textos. Y aquí es donde surge el primer momento de tensión. Aún hay inscripciones que permanecen indescifrables. ¿Qué secretos esconderán esas piedras mudas? ¿Podrían cambiar nuestra comprensión de la historia? La astronomía también era una parte fundamental de la vida maya. Observaban el cielo con una precisión que aún hoy nos deja perplejos. Algunos investigadores creen que los mayas podían predecir eclipses y otros eventos celestiales con gran exactitud. Pero, ¿cómo lograron tales avances sin telescopios ni tecnología moderna? ¿Podría ser que contaban con conocimientos transmitidos de una manera aún desconocida? Pasemos ahora a sus ciudades. La arquitectura maya es asombrosa, con ciudades como Tikal, Chichén Itzá y Palenque que desafían nuestra imaginación. Estas urbes estaban cuidadosamente planificadas, con templos, palacios y plazas que no solo servían como centros ceremoniales y políticos, sino también como un reflejo del cosmos. Los mayas construyeron sin la ayuda de animales de carga ni ruedas. ¿Puedes imaginar la dedicación y el ingenio que debieron tener para edificar estas maravillas? Sin embargo, a pesar de su grandeza, la civilización maya colapsó misteriosamente. ¿Qué pudo haber causado su declive? Algunas teorías sugieren que pudo ser el resultado de guerras internas, cambios climáticos o agotamiento de recursos. Pero, ¿y si hay algo más detrás de su desaparición? ¿Podría haberse tratado de una combinación de factores que aún no comprendemos completamente? Este enigma sigue siendo una de las grandes preguntas de la arqueología. Y hablando de enigmas, no podemos dejar de mencionar las profecías mayas. ¿Recuerdas la famosa profecía del fin del mundo en 2012? Aunque malinterpretada, capturó la imaginación de millones. Pero, ¿qué otras profecías podrían estar aún escondidas en sus inscripciones? ¿Qué nos podrían decir sobre el pasado y el futuro de la humanidad? A lo largo de este capítulo, hemos apenas rozado la superficie de la rica historia maya. Desde sus logros científicos hasta los misterios de su desaparición, los mayas nos desafían a seguir explorando y aprendiendo. Pero, ¿y si te dijera que hay indicios de que los mayas pudieron haber tenido contacto con otros pueblos de América mucho antes de lo que se pensaba? ¿Podría ser que su legado sea aún más extenso de lo que imaginamos? Este es solo el comienzo de nuestro viaje a través de los misterios mayas. En el próximo capítulo, nos adentraremos en las leyendas y mitos de su cultura, explorando historias que han pasado de generación en generación, y que podrían esconder claves sobre su conexión con otros pueblos antiguos de América. ¿Te atreves a continuar este viaje con nosotros? Los secretos de los mayas esperan ser desvelados, y quizás tú seas quien finalmente los descubra. Los primeros americanos. Imagina que estás de pie en el corazón de una vasta llanura norteamericana. La hierba alta ondea suavemente con el viento y el olor a tierra fresca llena el aire. La escena parece tranquila, pero ¿sabías que bajo tus pies se extiende una historia milenaria, una historia que ha sido enterrada por el tiempo? Visualiza por un momento el pasado, miles de años atrás.
Aquí, donde ahora se escuchan solo los murmullos del viento, resonaban las voces de los primeros americanos. Pero, ¿quiénes eran ellos realmente? ¿Cómo llegaron aquí? Y lo más intrigante, ¿cómo se conectan con los misteriosos mayas de Centroamérica? Los antiguos pueblos nómadas que llegaron al continente americano cruzaron, según teorías predominantes, un puente de tierra desde Asia, conocido como Beringia. Pero, ¿es esta la única verdad? Algunos hallazgos sugieren rutas y contactos que desafían lo que creíamos saber. ¿Podrían estos primeros americanos haber dejado una huella que aún no hemos descubierto completamente? A medida que avanzas por esta vasta extensión de tierra, sientes una inquietante sensación de que algo más profundo y ancestral yace bajo la superficie. Los arqueólogos han desenterrado herramientas de piedra, restos de fogatas y artefactos que datan de hace más de 13.000 años. Pero lo que realmente ha capturado la imaginación de muchos son las enigmáticas colinas y formaciones que parecen alinearse con eventos astronómicos, similares a las estructuras mayas que has visualizado antes. Ahora, imagina un encuentro, una conexión entre estas dos culturas separadas por vastas distancias. Una teoría poco convencional pero fascinante sugiere que los mayas, con su avanzado conocimiento de navegación y astronomía, podrían haber viajado más allá de lo que creemos. Podrían haber conocido a los descendientes de aquellos primeros americanos en territorios que ni siquiera imaginamos. Mientras exploras esta posibilidad, te encuentras con un descubrimiento reciente: petroglifos en regiones remotas de América del Norte que presentan símbolos y figuras que recuerdan al arte maya. ¿Podría ser esto una coincidencia, o es una pista que nos dice que hubo un intercambio cultural mucho antes de lo que pensamos? La tensión crece al considerar lo que esto podría significar. Si los mayas y los primeros americanos realmente se encontraron, ¿cómo cambiaría esto nuestra comprensión del pasado? ¿Qué secretos se escondieron en esos encuentros? ¿Podrían haberse compartido conocimientos, historias, o incluso alianzas? En medio de estas preguntas, surge una revelación sorprendente. Algunos investigadores han comenzado a encontrar ADN que sugiere un mestizaje inesperado en poblaciones antiguas. Es posible que, en algún momento, en algún rincón olvidado de la historia, estos dos mundos se unieran más de lo que jamás imaginamos. Pero, como siempre en el mundo de los misterios, una respuesta conduce a más preguntas. ¿Por qué no se han encontrado más pruebas de estos encuentros? ¿Qué otros secretos permanecen ocultos en la vastedad de los continentes americanos? Mientras meditas sobre esto, el día comienza a desvanecerse, y las sombras de la noche se alargan sobre la llanura. Pero dentro de ti, una chispa de curiosidad ha sido encendida. No puedes evitar preguntarte: ¿qué otras narraciones esperan ser descubiertas? ¿Qué sabemos realmente sobre los primeros americanos y su legado? Y mientras la escena se oscurece, nos quedamos con una última pregunta que resuena en tu mente: si estas conexiones existieron, ¿qué podría significar para nuestro futuro? Te invitamos a seguir con nosotros en esta travesía a lo largo de 15 capítulos, donde cada paso nos acerca más al corazón de estos enigmas. En el próximo capítulo, exploraremos las rutas olvidadas y los mapas ancestrales que podrían haber guiado estos encuentros. Porque si hay algo que la historia nos ha enseñado, es que siempre hay más de lo que parece a simple vista. Prepárate para desenterrar más secretos que desafían el tiempo y la comprensión. ¿Estás listo para lo que viene? Los caminos del intercambio. Imagina que estás caminando por un camino antiguo, un sendero que parece haber sido trazado mucho antes de que las carreteras modernas cubrieran el continente americano. El aire es fresco y el susurro del viento a través de los árboles te lleva a un tiempo lejano, cuando estas rutas eran las arterias de un mundo vibrante y lleno de intercambio. Te preguntas, ¿qué secretos guarda este camino bajo el paso del tiempo? Los historiadores han debatido durante mucho tiempo sobre la posibilidad de que los mayas, con su avanzada civilización, tuvieran contacto con los primeros americanos del norte. A medida que avanzas, es como si cada piedra y cada curva del camino quisieran contarte una historia. Una historia que comienza miles de años atrás, cuando el comercio no era solo un intercambio de bienes, sino también de ideas, creencias y culturas. Al seguir este camino, no puedes evitar pensar en los objetos que se movieron por aquí: joyas de jade, brillantes plumas de quetzal, cerámica decorada con intrincados diseños y, quizás, historias y leyendas susurradas de un rincón del continente a otro. ¿Pudieron estos caminos ser los hilos que conectaron a los mayas con otras culturas lejanas? Imagina a los comerciantes mayas, hombres y mujeres que viajaban largas distancias, llevando consigo no solo productos, sino también noticias de sus tierras natales.
Podrían haber llevado también su conocimiento de las estrellas, su sistema de escritura, sus mitos y sus rituales. Al pensar en esto, surge una duda intrigante. ¿Podría ser que estas rutas comerciales fueran las vías por las cuales se extendió la influencia maya mucho más allá de lo que imaginamos? Pero, ¿cómo podemos saberlo con certeza? La arqueología, esa ciencia que desentierra los susurros del pasado, ha encontrado pistas fascinantes. Por ejemplo, en sitios muy alejados de las tierras mayas, se han hallado objetos característicos de esta cultura. ¿Cómo llegaron allí? ¿Fue simple azar o hay una historia más compleja detrás? Imagina ahora una noche, hace cientos de años. Un grupo de comerciantes mayas se sienta alrededor de una fogata, sus rostros iluminados por las llamas danzantes. Frutos exóticos y especias llenan el aire con su aroma, mientras las sombras de la selva susurran alrededor. Uno de ellos comienza a hablar sobre la constelación de las Pléyades, una historia que ha pasado de generación en generación. Pero lo que es más sorprendente, es que esta misma historia, con sus variaciones, se ha encontrado también en las tradiciones de los pueblos del norte. ¿Coincidencia o evidencia de un intercambio cultural profundo? Aquí es donde el misterio se hace más intenso. Al considerar estas conexiones, te preguntas, ¿qué más pudieron compartir? Tal vez conocimientos sobre el tiempo y el calendario, o quizás técnicas agrícolas avanzadas. Este intercambio no sería solo de mercancías, sino de la esencia misma de las civilizaciones. Pero no todo es claro en este camino de intercambio. Hay historias de encuentro, pero también de desencuentro. Imagina a un grupo de viajeros que, al llegar a una comunidad distante, no son recibidos con los brazos abiertos, sino con recelo. ¿Qué historias se perdieron en esos momentos de tensión? ¿Qué conocimientos quedaron sin compartir? Y justo cuando crees que el misterio no puede profundizarse más, surge un descubrimiento sorprendente. En un remoto sitio arqueológico, se encuentra un mural que representa una ceremonia maya, pero en él hay rostros que no parecen pertenecer a esta cultura. Los expertos no logran ponerse de acuerdo sobre su origen. ¿Podría ser este el testimonio visual de un encuentro entre civilizaciones, un momento capturado en el tiempo que desafía nuestras ideas preconcebidas? Al final de este camino, la pregunta persiste. ¿Hasta dónde llegó la influencia de los mayas? ¿Cuánto de su mundo se mezcló con el de los primeros americanos? Y mientras estas preguntas fluyen en tu mente, te das cuenta de que el misterio es lo que hace a la historia tan fascinante. No es solo lo que sabemos, sino lo que está por descubrirse. Y aquí, querido espectador, es donde el verdadero misterio comienza a desentrañarse. En el próximo capítulo, exploraremos las conexiones entre los símbolos y lenguajes de estas culturas. ¿Podrían los signos encontrados en una tierra lejana compartir un origen común con las inscripciones mayas? ¿Es posible que, después de todo, las palabras y los significados cruzaran estos antiguos caminos, uniendo a los pueblos de un continente diverso? Te invitamos a seguir este viaje, mientras continuamos desvelando los secretos de los caminos del intercambio. Evidencias arqueológicas. Imagina que estás caminando por un denso bosque tropical. La humedad es palpable, y el sonido distante de aves exóticas llena el aire. A cada paso, tus pies se hunden ligeramente en el suelo blando y cubierto de hojas. Estás en lo más profundo de lo que alguna vez fue el corazón del Imperio Maya. Pero lo que estás a punto de descubrir es un enigma que podría cambiar la historia tal como la conocemos. Al adentrarte más en la selva, te preguntas qué secretos yacen ocultos bajo esta espesa capa de vegetación. Los arqueólogos han estado excavando aquí por décadas, pero cada descubrimiento parece plantear más preguntas que respuestas. ¿Qué conexiones inesperadas podrían haberse dado entre los mayas y los primeros americanos? ¿Es posible que estos pueblos, separados por vastas distancias, hayan tenido algún tipo de contacto? De repente, te encuentras ante una estructura parcialmente cubierta por la vegetación. Es un templo antiguo, con intrincados grabados que desafían el paso del tiempo. En su base, algo llama tu atención, un conjunto de figuras talladas que no parecen encajar del todo con el arte maya tradicional. Observas más de cerca y notas detalles que te resultan extrañamente familiares. ¿Podrían estas imágenes representar a personas de regiones lejanas? Mientras observas, recuerdas un descubrimiento reciente que dejó a los arqueólogos boquiabiertos. En el sitio arqueológico de La Venta, en México, se encontraron figuras que algunos expertos creen que representan a individuos de origen africano o asiático. ¿Podría ser posible que los mayas hubieran tenido contacto con culturas mucho más distantes de lo que jamás imaginamos?
No son solo las figuras talladas las que suscitan preguntas. En varias excavaciones, se han encontrado objetos que parecen fuera de lugar. Cuentas de jade, cerámicas y artefactos de obsidiana que, según las pruebas, provienen de regiones mucho más al norte. ¿Cómo llegaron hasta aquí? Es como si una red invisible de intercambio hubiera conectado civilizaciones de una forma que desafía nuestra comprensión actual de la historia. Mientras te alejas del templo, te preguntas si todo esto podría ser evidencia de una red de comercio que conectaba a los mayas con los primeros americanos. ¿Existía un camino secreto que unía estos mundos? Algunos piensan que los mayas pudieron haber sido parte de un vasto sistema de intercambio que abarcaba todo el continente. Pero, ¿cómo lo lograron? En una cueva cercana, los arqueólogos han descubierto recientemente pinturas rupestres que representan escenas de lo que parece ser un intercambio de bienes. Los colores vivos y las figuras estilizadas capturan tu imaginación. En una de estas escenas, se muestra a un grupo de personas con rasgos que no coinciden con los típicos mayas. ¿Podría ser esta la evidencia de un contacto directo con otras culturas? La tensión aumenta mientras consideras las implicaciones de estos hallazgos. Si los mayas realmente tuvieron contacto con otros pueblos de América, significaría que nuestra comprensión de las civilizaciones antiguas es mucho más compleja de lo que pensamos. Quizás estas conexiones eran más comunes de lo que nos atrevemos a suponer. Te preguntas si alguna vez encontraremos la pieza que falta para completar este rompecabezas. ¿Cuántas más de estas conexiones esperan ser descubiertas bajo el suelo que pisamos? La historia, después de todo, es un vasto tapiz de eventos interconectados, y cada nuevo descubrimiento es un hilo que nos lleva un paso más cerca de la verdad. A medida que el sol comienza a ponerse y el bosque se tiñe de un suave resplandor dorado, te preguntas qué más podría estar esperando a ser descubierto. ¿Qué otras evidencias arqueológicas podrían aún estar ocultas, esperando a ser encontradas por aquellos lo suficientemente valientes como para buscar? Pero antes de que termines tu recorrido por este misterioso mundo, te queda una última pregunta. Si los mayas conocieron a los primeros americanos, ¿qué otras civilizaciones podrían haber estado conectadas en este vasto entramado de intercambios culturales? ¿Cuántos más secretos permanecen enterrados, escondidos bajo la capa de tiempo y olvido? Mantente atento, porque en el próximo capítulo nos adentraremos aún más en los mitos y leyendas que podrían arrojar luz sobre estos misterios. No querrás perderte lo que está por venir. Similitudes en el arte. Imagina que caminas por una galería de arte al aire libre, donde el suelo es de tierra y las paredes, de selva. Las hojas susurran secretos antiguos que solo unos pocos han llegado a entender. Aquí no hay cuadros, sino piedras y estructuras que han perdurado durante siglos, grabadas con símbolos que danzan entre el mito y la realidad. Te detienes frente a una estela maya, una columna de piedra que se alza majestuosa, cubierta de intrincados grabados que parecen contar una historia. Cierra los ojos por un momento e imagina que no estás solo. A tu alrededor, personas de diferentes culturas se congregan, compartiendo no solo espacio, sino también ideas y visiones del mundo. ¿Es posible que estos encuentros hayan dado lugar a similitudes sorprendentes en el arte que hoy observamos? ¿Acaso los mayas y los primeros americanos compartieron más que simples rutas de comercio? Mientras abres los ojos, tu mirada se posa en las caras esculpidas en la piedra. Las figuras humanas y deidades representadas en el arte maya tienen una dinámica que es, sorprendentemente, similar a las tallas y petroglifos encontrados en otras partes de América. Pero, ¿cómo explicamos estas similitudes en culturas que, según la historia convencional, no deberían haberse conocido? Aquí es donde la trama se complica y se vuelve más intrigante. A medida que exploras estas manifestaciones artísticas, comienzas a notar patrones, temas y estilos que parecen cruzar fronteras geográficas. ¿Es coincidencia o hay algo más profundo en juego? Algunas teorías sugieren una comunicación transcontinental mucho antes de lo que se ha aceptado oficialmente. Pero, ¿qué evidencias apoyan esta idea? El arte maya está lleno de simbolismo, serpientes emplumadas, jaguares majestuosos, y figuras humanas que parecen estar atrapadas en un estado entre el mundo terrenal y el espiritual. Ahora, imagina encontrarte con un petroglifo en el suroeste de los Estados Unidos. Sorprendentemente, ves una representación similar, la figura de un hombre con elementos que recuerdan a los mismos temas místicos que en el arte maya. ¿Podría haber una conexión real, una especie de lenguaje visual compartido? Sientes un escalofrío. Tal vez, lo que estás observando no es solo arte, sino un testimonio de la interacción cultural.
Algunos historiadores creen que los antiguos pueblos de América pudieron haber compartido sus historias, mitos y creencias a través de sus obras artísticas. Pero, ¿cómo lo hicieron? ¿Existieron rutas de comunicación tan extensas como para permitir tal intercambio de ideas? La lógica sugiere que para que estas culturas compartieran tan detallados elementos artísticos, debieron haber tenido algún tipo de contacto directo. Sin embargo, las pruebas tangibles son escasas y fragmentarias. Esto nos lleva a una encrucijada fascinante. ¿Estamos subestimando la capacidad de los antiguos pueblos para viajar y comunicarse? Piensa en esto: si las rutas de comercio pudieron llevar jade, plumas de quetzal y cacao a distancias inimaginables, ¿por qué no podrían haber transportado también ideas y estilos artísticos? La posibilidad de que el arte haya sido un medio de comunicación entre culturas distantes es una idea que transforma nuestra comprensión del pasado. Y justo cuando crees que has comenzado a entender, surge un descubrimiento que cambia todo. Se han encontrado pigmentos y técnicas de pintura en el arte maya que tienen similitudes asombrosas con los utilizados en otras regiones de América. Esto no solo desafía nuestras nociones sobre la originalidad e independencia de estas culturas, sino que también sugiere una red de conocimiento compartido. En este momento, te encuentras al borde de un misterio aún mayor. ¿Y si estas similitudes en el arte son solo la punta del iceberg? ¿Qué otros secretos podrían estar ocultos a simple vista, esperando ser descubiertos por aquellos que se atreven a mirar más allá de las narrativas tradicionales? Ahora, mientras el sol comienza a ponerse, dejando un resplandor dorado sobre las tallas de piedra, te quedas con una pregunta que resuena en el aire. ¿Qué más hemos pasado por alto en nuestra búsqueda de la verdad sobre el contacto entre los mayas y otros pueblos antiguos? Con cada descubrimiento, la historia se vuelve más compleja y fascinante, y te invita a seguir explorando lo desconocido. Así que, mientras te alejas de este enigmático escenario, te preguntas qué revelará el próximo capítulo en nuestro viaje a través de los misterios de los mayas y su posible conexión con los primeros americanos. ¿Te atreverás a continuar este intrigante camino con nosotros? El próximo episodio podría ser el más revelador hasta ahora. Lenguas y escritura. Imagina que estás en el corazón de una antigua civilización, donde los árboles se alzan como gigantes vigilantes de un pasado que susurra secretos en cada esquina. El sol apenas penetra la densa capa de hojas, y el aire lleva consigo el eco de voces lejanas, de un tiempo en el que los mayas caminaban por estas tierras. Hoy, vamos a explorar un misterio que ha intrigado a arqueólogos y lingüistas por igual: las lenguas y la escritura de los mayas, y su posible conexión con los primeros americanos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo una civilización tan avanzada como la maya desarrolló un sistema de escritura tan complejo? Los mayas no solo dejaron monumentos impresionantes y ciudades asombrosas, sino también un legado lingüístico que aún hoy es objeto de asombro y estudio. Los glifos mayas, esos enigmáticos símbolos que parecen contar historias de otro mundo, son una ventana al pensamiento y la cultura de esta fascinante civilización. A medida que te adentras más en el bosque, encuentras una piedra cubierta de musgo, pero al limpiarla, revelas un intrincado patrón de glifos. Este momento es como un puente temporal, conectando el presente con un pasado vibrante. Cada símbolo parece estar cargado de significado y misterio. Pero, ¿qué nos dicen estos glifos sobre la posible interacción de los mayas con otros pueblos antiguos de América? La escritura maya es una de las pocas formas de escritura completamente desarrolladas en el Nuevo Mundo, y es un enigma que desafía las expectativas. ¿Es posible que su complejidad y estructura sofisticada sean indicios de un intercambio cultural con otras civilizaciones que habitaron el continente? Algunos estudiosos han propuesto la idea de que los mayas podrían haber tenido algún tipo de contacto con otros pueblos a través de la lengua y la escritura, pero ¿cómo y cuándo podría haber sucedido esto? Ahora, imagina que estás en una biblioteca antigua, pero en lugar de libros, cada estante está lleno de tablillas de piedra y rollos de corteza con símbolos extraordinarios. Cada uno de ellos es como un trozo de un rompecabezas que, cuando se junta, forma una imagen más grande de la conexión entre los pueblos antiguos de América. Algunos de estos símbolos, curiosamente, han sido encontrados en regiones inesperadamente lejanas del territorio maya. ¿Podrían estos hallazgos ser evidencia de un intercambio cultural más amplio? Pongámonos a pensar, ¿y si la lengua y la escritura no solo eran herramientas de comunicación, sino también de poder y control? Los mayas lograron crear una sociedad compleja capaz de registrar eventos históricos, rituales religiosos y observaciones astronómicas. ¿Qué motivó a los mayas a desarrollar un sistema tan elaborado? Y, aún más intrigante,
pudieron compartir o recibir influencias de otros pueblos mediante estas mismas herramientas. En este punto, te invito a hacer una pausa y reflexionar sobre el poder de la lengua y la escritura. ¿Podrían estas herramientas haber sido la clave para establecer alianzas, compartir conocimientos o incluso desafiar a las fuerzas externas? Los relatos escritos de los mayas no solo preservaron su historia, sino que también la moldearon. Y aquí es donde surge una pregunta fascinante. ¿Es posible que los primeros americanos hayan tenido un papel en este intercambio de conocimientos? En los últimos años, se han descubierto glifos similares a los de los mayas en lugares que han dejado perplejos a los investigadores. Esta es una revelación que nos lleva a cuestionar lo que creíamos saber. ¿Podría esto ser más que una coincidencia? ¿Es posible que, en algún momento, existiera una conexión subterránea de ideas y lenguajes? Llegamos a un punto crucial: el papel de los códices mayas. Estos documentos, considerados verdaderos tesoros de la antigüedad, contienen una riqueza de información que aún estamos descifrando. Mientras los observas, te das cuenta de que cada línea y cada curva tienen un propósito, un mensaje que ha cruzado los siglos para llegar hasta nosotros. Pero, ¿cuántos más de estos códices habrán existido y se habrán perdido en el tiempo? Finalmente, quiero que pienses en las lenguas mayas que todavía se hablan hoy en día. Son herederas de una tradición milenaria, un testimonio vivo de la resistencia y la continuidad cultural. Podría ser que, al preservar estas lenguas, también estemos preservando un fragmento del misterio del contacto antiguo entre los mayas y otros pueblos americanos. El bosque se cierra a tu espalda mientras avanzas, pero el camino por delante está lleno de promesas de descubrimientos aún más sorprendentes. El misterio de las lenguas y la escritura maya es solo una pieza en el vasto rompecabezas de la historia de América. Y mientras te preparas para el siguiente capítulo de esta serie, la pregunta persiste: ¿qué otros secretos podrían estar escondidos, esperando ser revelados por aquellos que se atreven a mirar más allá de la superficie? Te espero en el próximo capítulo, donde continuaremos desentrañando los misterios que aún guardan los antiguos mayas. ¿Estás listo para seguir explorando este fascinante viaje? Mitos y leyendas. Imagina que te adentras en un mundo donde la línea entre la historia y el mito se difumina, donde los ecos de un pasado remoto resuenan en los susurros del viento, y donde cada sombra parece guardar un secreto ancestral. Bienvenido al capítulo 7, donde exploraremos los mitos y leyendas que rodean a los mayas y su posible encuentro con los primeros americanos. Cierra los ojos por un momento e imagina una noche iluminada por miles de estrellas. Una noche donde el murmullo de la selva se mezcla con el canto hipnotizante de chamanes que invocan fuerzas desconocidas. Aquí, en este escenario místico, los mayas no solo eran observadores de las estrellas, sino intérpretes de los mensajes que el universo les enviaba. Pero, ¿qué pasaría si esos mensajes no solo provinieran del cielo, sino también de otros rincones del mundo que aún estaban por descubrir? Los antiguos textos y códices mayas, aunque en gran parte perdidos, sugieren la existencia de seres de otros lugares, de otras tierras, que llegaron a sus dominios. ¿Pudieron estos escritos referirse a los primeros americanos? En el Popol Vuh, libro sagrado de los mayas, se narran historias de héroes y dioses que se mezclan con seres humanos en aventuras épicas. Pero, ¿y si estos héroes no fueran solo mitos, sino recuerdos de encuentros reales? Ahora, piensa en las leyendas del hombre serpiente, un ser que, según los relatos, poseía conocimientos y habilidades más allá de lo humano. Este ser, venerado y temido, pudo haber sido un vínculo entre los mayas y otros pueblos. ¿Quién era realmente este hombre serpiente? Un explorador de tierras lejanas, un sabio que viajó desde otras civilizaciones, o tal vez un guía que conectaba mundos separados por océanos y tiempo. Mientras avanzas entre estas historias, una pregunta comienza a tomar forma. ¿Pudieron los mayas haber compartido sus conocimientos con otros pueblos? O, por el contrario, ¿habrían absorbido las enseñanzas de civilizaciones igualmente avanzadas? Las leyendas de Quetzalcóatl, el dios serpiente emplumada, también cuentan historias de viajes y encuentros con seres de otros mundos. ¿Podría este dios ser un símbolo de esos intercambios culturales y espirituales? El misterio se profundiza con la leyenda de los hijos del maíz, donde se dice que los dioses crearon a la humanidad a partir de maíz, un alimento sagrado. Pero, ¿y si esta leyenda fuera realmente una metáfora para el intercambio de conocimientos agrícolas entre diferentes culturas? ¿Podría este intercambio haber sido un punto de conexión entre los mayas y los primeros americanos? Las historias de los mayas están salpicadas de relatos sobre gigantes, seres de gran estatura y fuerza que, según se cuenta,
vagaban por la Tierra antes de la llegada de los humanos modernos. ¿Fueron estos gigantes una representación de culturas anteriores, de civilizaciones que dejaron su marca en los mitos y recuerdos de los mayas? La idea de que estos gigantes pudieran haber sido los primeros americanos, que trajeron consigo tradiciones y conocimientos, resulta fascinante. En este punto, es posible que te estés preguntando, ¿qué pruebas tenemos de tales encuentros? La respuesta yace no solo en los relatos orales, sino también en los artefactos encontrados. Intrincadas esculturas, cerámicas y objetos de metal que muestran influencias de estilos y técnicas de otras culturas. ¿Podrían estos artefactos ser la pista que confirma la conexión entre los mayas y los primeros americanos? Pero la leyenda más intrigante de todas es quizás la de los caminantes del cielo, seres que, según se cuenta, descendieron del firmamento para compartir sus conocimientos. ¿Eran estos caminantes los primeros exploradores que cruzaron el continente americano? ¿O tal vez eran mensajeros de un tiempo en el que las fronteras no existían y las culturas se entrelazaban en un tapiz de sabiduría compartida? A medida que exploras estas historias, es imposible no sentir una conexión con el mundo que los mayas habitaron. Un mundo donde la realidad y el mito se entrelazan, creando un legado que aún hoy nos invita a cuestionar lo que creemos saber. ¿Qué otras sorpresas podrían esconderse entre los relatos de esta antigua civilización? ¿Qué verdades aún no han sido desenterradas de las arenas del tiempo? Así que aquí estamos, al borde de un misterio que sigue desafiando el paso del tiempo. Un misterio que nos invita a soñar con un pasado donde el intercambio de ideas y culturas era tan vasto como el mismo cielo nocturno que los mayas contemplaban. ¿Estás listo para continuar este viaje y descubrir qué otras maravillas nos aguardan en los capítulos por venir? No te pierdas el próximo episodio, donde nos adentraremos en las conexiones genéticas que podrían arrojar nueva luz sobre este enigma milenario. Porque en este fascinante viaje a través de la historia y el mito, cada capítulo es una pieza del rompecabezas que nos acerca un poco más a la verdad. ¿Te atreves a seguir explorando este camino con nosotros? La influencia de la astronomía. Imagina que estás bajo un cielo estrellado, tan vasto que parece infinito, en el mismo lugar donde alguna vez los antiguos mayas miraron hacia arriba, buscando respuestas en las constelaciones que parpadean en la oscuridad. Te encuentras en el corazón de su civilización, donde la astronomía no solo era una ciencia, sino un puente hacia lo divino, una puerta que conectaba lo terrestre con lo celeste. Los mayas no solo observaban el cielo, lo estudiaban con una precisión asombrosa. Sus ciudades, como Chichén Itzá y Uxmal, no son solo ruinas de piedra, sino verdaderos observatorios astronómicos. Cada estructura está alineada con una precisión milimétrica, orientada a fenómenos celestiales específicos. ¿Puedes imaginar la dedicación y el conocimiento necesarios para tal hazaña? En tiempos donde no existían telescopios ni tecnología avanzada, los mayas ya comprendían el lenguaje de las estrellas. Pero, ¿cómo influenció esta dedicación a la astronomía la vida cotidiana de los mayas y, por ende, de los primeros americanos en contacto con ellos? La respuesta podría sorprenderte. Para los mayas, el movimiento de los cuerpos celestes no solo dictaba el tiempo para la siembra o la cosecha, también influía en sus rituales y ceremonias. Sus sacerdotes, considerados astrónomos, eran los encargados de interpretar los mensajes del cielo, mensajes que podían ser de vida o de muerte. Imagina estar presente en una de esas ceremonias, donde el sacerdote, con su mirada fija en el horizonte, proclama la llegada de una nueva era basada en el movimiento de Venus o el ciclo lunar. El aire se carga de misterio, y cada oyente siente un escalofrío al percibir la conexión entre ellos y el vasto universo. Quizás esta misma sensación la experimentaron los primeros americanos al observar la devoción maya por las estrellas. La influencia de la astronomía también se extiende a la arquitectura. La pirámide de Kukulcán, en Chichén Itzá, es una maravilla que no solo desafía el tiempo, sino que narra una historia celestial. Durante los equinoccios, la luz del sol crea un espectáculo visual, una serpiente que parece descender por las escaleras del templo. ¿Cómo lograron los mayas alinear sus monumentos con tal precisión? Este fenómeno nos recuerda que los mayas no solo miraban a las estrellas, las comprendían de una manera que todavía nos asombra hoy. Sin embargo, mientras más aprendemos sobre la astronomía maya, más preguntas surgen. ¿Quién enseñó a los mayas estas habilidades? Hay teorías que sugieren un conocimiento transmitido a través de generaciones, posiblemente influenciado por otras civilizaciones antiguas, incluso algunas que podrían haber llegado desde tierras lejanas. ¿Podrían los mayas haber compartido este conocimiento con los primeros americanos?
¿Podría haber existido un intercambio más profundo de lo que imaginamos? A medida que profundizas en estos misterios, te das cuenta de que la astronomía no solo era una herramienta de medición para los mayas, era una forma de conectar lo terrenal con lo divino, de buscar respuestas a preguntas que aún hoy nos hacemos. ¿Estamos solos en el universo? ¿Qué nos dicen las estrellas sobre nuestro destino? Los mayas miraban al cielo por respuestas, y quizás, en su tiempo, las encontraron. Para comprender la magnitud de este conocimiento, pregúntate, ¿cómo percibirías el mundo si cada estrella en el cielo fuera un signo, un símbolo de un destino escrito en el cosmos? Esta es la conexión que los mayas forjaron, una conexión que quizás ofrecieron a los primeros americanos a través de sus encuentros. Y aquí es donde surge un momento de revelación. Recientemente, arqueólogos han descubierto alineaciones astronómicas en estructuras que pertenecen a culturas que coexistieron con los mayas. ¿Es posible que estas culturas hayan adoptado técnicas astronómicas debido a la influencia maya? Los expertos aún debaten sobre esto, pero la posibilidad es fascinante. Al concluir este capítulo, te invito a reflexionar sobre la profundidad de estos conocimientos y su influencia en culturas antiguas. La astronomía no solo fue un instrumento para los mayas, fue parte esencial de su identidad, y su legado perdura en el misterio de los cielos. Y mientras cierras los ojos esta noche, pensando en las estrellas que brillan sobre ti, pregúntate, ¿qué secretos aún guardan las constelaciones, esperando a ser descubiertos por aquellos valientes lo suficiente para preguntar? No te pierdas el próximo capítulo, donde exploraremos los rituales ancestrales que los mayas compartieron con los primeros americanos. ¿Qué significados escondían y cómo influyeron en sus vidas? Prepárate para adentrarte aún más en los misterios de esta fascinante civilización. El comercio de jade y cacao. Imagina que te encuentras caminando por los antiguos senderos de la civilización maya, donde el aire es denso con el aroma de la selva y el crujir de las hojas bajo tus pies es el único testigo de tu viaje. En este mundo misterioso, un enigma espera ser desvelado: el comercio de jade y cacao, dos elementos que no solo enriquecieron a los mayas, sino que también tejieron un complejo entramado de relaciones con otros pueblos de América. ¿Acaso estos intercambios revelan que los mayas conocieron a los primeros americanos? El jade, con su brillo verde profundo, era más que una simple piedra para los mayas. Era un símbolo de poder, un tesoro celestial que solo los dioses podían haber creado. En tus manos, sostienes una de estas piedras preciosas, y te preguntas, ¿cómo llegó a ser tan valorado por una civilización tan avanzada? Y más intrigante aún, ¿cómo lograron los mayas comerciar esta joya con pueblos que vivían a cientos de kilómetros de distancia? A medida que avanzas por los pasillos del tiempo, descubres que el jade no era el único tesoro que circulaba por las rutas comerciales mayas. El cacao, la bebida de los dioses, fluía como un río de riqueza y privilegio. Para los mayas, el cacao no era solo una delicia, era una moneda, una ofrenda sagrada, un símbolo de estatus. Imagina un mercado bullicioso donde las transacciones se realizaban no con oro ni plata, sino con granos de cacao. ¿Cómo se establecieron estas rutas comerciales? ¿Qué secretos escondían los caminos que unían a los mayas con otros pueblos? El intercambio de jade y cacao no solo enriqueció a los mayas, sino que también creó conexiones culturales y políticas que hoy desafían nuestra comprensión del pasado. Piensa en las rutas que surcaban selvas, ríos y montañas, caminos invisibles a simple vista pero vivos en los mapas de los mercaderes mayas. En esos senderos, un susurro de transacción resonaba: jade por cacao, cacao por jade, un ciclo interminable de comercio que fortalecía alianzas y tejía un intrincado tapiz de relaciones. Pero, ¿y si te dijera que este comercio no solo involucraba a los mayas y sus vecinos cercanos? Algunos arqueólogos creen que los mayas pudieron haber llegado incluso hasta los confines del continente americano, estableciendo contactos con pueblos que hoy consideramos como los primeros americanos. Esta revelación nos lleva a cuestionarnos: ¿qué tan lejos llegaron los mayas realmente? Pudieron haber conocido culturas tan distantes como las tribus del Amazonas o incluso más allá. Avanzas unos pasos, y de repente, un hallazgo arqueológico cambia por completo tu perspectiva. En un remoto asentamiento maya, se descubren piezas de cerámica y herramientas hechas de materiales que no pertenecen a la región. Estos objetos cuentan una historia de viajes lejanos, de encuentros con pueblos desconocidos, de un comercio que va más allá de lo que jamás imaginaste. ¿Podría ser esta la prueba de que los mayas tuvieron contacto con los primeros americanos?
La tensión crece mientras te adentras más en esta intriga. Los patrones en las cerámicas, las inscripciones en las piedras, todo parece indicar una conexión que atraviesa tiempo y espacio. Pero, ¿cómo es posible que los mayas, sin la tecnología moderna, lograran establecer una red comercial tan extensa? La respuesta podría estar oculta en sus profundos conocimientos de navegación, en su comprensión de las estrellas, y en un misterioso legado que aún intentamos descifrar. Mientras te sumerges en este enigma, una pregunta persiste en tu mente. ¿Qué otras riquezas, qué otros secretos podrían haber intercambiado los mayas con estos antiguos pueblos? La respuesta podría cambiar nuestra percepción de la historia tal como la conocemos, revelando una civilización que no solo miraba hacia las estrellas en busca de respuestas, sino que también extendía sus manos a través del continente, uniendo culturas en un entramado de comercio y conocimiento. A medida que el capítulo llega a su fin, dejas atrás el bullicio de los mercados mayas, pero el misterio sigue resonando en tu mente. ¿Qué otras conexiones escondidas esperan ser descubiertas? ¿Qué otros secretos guarda el comercio de jade y cacao entre los mayas y los primeros americanos? Con cada paso, te acercas más a la verdad, y te preguntas, ¿podría el próximo hallazgo revelar aún más sobre este enigma ancestral? No te pierdas el próximo capítulo, donde exploraremos más a fondo las huellas de los mayas en el continente americano, y cómo su legado sigue influyendo en nuestras vidas hoy en día. ¿Estás listo para continuar este viaje hacia lo desconocido? El misterio apenas comienza. El papel de los chamanes. Imagina que estás en medio de la selva maya, rodeado por altos árboles y el misterioso canto de aves exóticas. La humedad en el aire es tan palpable que se siente como un velo sobre tu piel. Te encuentras en un claro, donde una figura emerge de entre la bruma matutina. Es un chamán maya, un guardián del conocimiento ancestral, un puente entre el mundo de los vivos y el de los dioses. Los chamanes eran más que simples líderes espirituales, eran los depositarios de los secretos del universo. Pero, ¿qué papel jugaban realmente estos enigmáticos personajes en la conexión con los primeros americanos? A través de sus rituales, los chamanes podían, supuestamente, comunicarse con seres de otros planos, interpretando mensajes que trascendían el entendimiento humano. ¿Acaso estos mensajes incluían advertencias o conocimientos de otras civilizaciones? Te imaginas a ti mismo sentado frente a él, observando cómo mezcla hierbas sagradas y murmura oraciones antiguas. Las llamas de una pequeña fogata lanzan sombras danzantes sobre su rostro, sus ojos parecen brillar con una sabiduría que desafía el tiempo. Sus movimientos son precisos, calculados. Cada gesto tiene un significado, cada palabra un propósito. En la cultura maya, los chamanes eran esenciales para la toma de decisiones cruciales. A través de visiones, ellos guiaban a los líderes, interpretando el destino de su pueblo. Pero, ¿podría ser que estos visionarios también detectaron la llegada de los primeros americanos? Algunos relatos orales sugieren encuentros con seres que venían desde más allá del horizonte conocido. ¿Eran estos visitantes los primeros americanos? Y si es así, ¿qué sabían los chamanes sobre ellos? La historia te envuelve mientras el chamán continúa su ritual. El humo de las hierbas llena el aire, y por un momento, sientes como si el tiempo se detuviera. Te sumerges en el relato de un antiguo códice, donde se describe un encuentro entre los mayas y un grupo forastero. Los detalles son vagos, pero la esencia es clara. Los chamanes advertían sobre un cambio, una conexión con nuevas almas que traían consigo conocimientos y tradiciones diferentes. Te preguntas, ¿cómo reaccionaron los mayas ante estos posibles encuentros? ¿Veían a los forasteros como aliados, maestros, o acaso como una amenaza a su forma de vida? Y más importante aún, ¿qué rol jugaron los chamanes en estas interacciones culturales? Mientras reflexionas sobre estas preguntas, el chamán termina su ritual. Sus ojos se encuentran con los tuyos, y aunque no dice una palabra, comprendes que el conocimiento que posee es vasto y profundo, más allá de lo que podríamos imaginar. El misterio de los chamanes mayas nos invita a considerar la naturaleza de la percepción y la comunicación entre culturas antiguas. ¿Fueron ellos quienes vislumbraron los primeros la conexión con otros pueblos, advirtiendo de cambios que redefinirían su mundo? Finalmente, te quedas con una pregunta que resuena en tu mente. ¿Podría ser que los chamanes, en su sabiduría, ya entendían que el destino de los mayas estaba entrelazado con otras civilizaciones en un tapiz mucho más grande de lo que jamás habrían imaginado? Este enigma de los chamanes y su papel en los encuentros culturales nos deja en vilo, ansiosos por descubrir más. En el próximo capítulo, exploraremos un aspecto aún más intrigante,
los símbolos y mensajes ocultos que dejaron los mayas en sus templos, pistas que podrían desvelar aún más secretos sobre su conexión con los primeros americanos. ¿Estás listo para continuar este viaje al corazón de los misterios mayas? Análisis de ADN. Imagina que estás en un moderno laboratorio, rodeado de equipos avanzados y científicos que examinan con detenimiento muestras de ADN extraídas de antiguos restos mayas. El aire está cargado de anticipación, como si cada molécula supiera que un gran descubrimiento está a punto de revelarse. Hoy, te embarcarás en un viaje que va más allá de los caminos de piedra y las pirámides que se alzan orgullosas en la selva. Hoy, nos adentraremos en las células mismas, en el código genético que podría responder a una de las preguntas más intrigantes de la historia. ¿Los mayas conocieron a los primeros americanos? En este laboratorio, los científicos han logrado extraer ADN de huesos y dientes que han permanecido ocultos bajo el suelo durante siglos. Se preparan para comparar estas secuencias genéticas con las de otras poblaciones ancestrales de América. ¿Qué secretos se ocultan en estas hebras microscópicas? ¿Podría el ADN contar una historia que los libros de historia aún no han revelado? A medida que los expertos colocan las muestras en los sofisticados secuenciadores, el ambiente se llena de un silencio reverente. Es como si todos contuvieran el aliento, esperando que las máquinas descifren los mensajes encriptados en el ADN. Tan solo unas décadas atrás, esta tarea hubiese parecido imposible, pero hoy, la ciencia se convierte en una herramienta poderosa para descifrar el pasado. El análisis de ADN es un proceso complejo. Se trata de comparar marcadores genéticos, pequeñas variaciones en el ADN que pueden indicar parentescos o migraciones. Ahora, imagina que estos científicos descubren un marcador genético que sugiere una conexión inesperada entre los mayas y un grupo de antiguos habitantes del norte de América. ¿Qué significaría esto para nuestra comprensión de la historia? A medida que los datos comienzan a emerger, los investigadores intercambian miradas de asombro. Uno de los científicos, con una mezcla de emoción y cautela, señala una pantalla. Hay una coincidencia, un vínculo genético que parece unir dos mundos que, hasta ahora, considerábamos separados. Es posible que los mayas, con su sofisticada cultura y vasto conocimiento, hayan tenido contacto con estos primeros americanos, pero no nos precipitemos. El camino de la ciencia está lleno de sorpresas y, a veces, de revelaciones que desafían nuestras creencias más arraigadas. ¿Podría esta conexión genética cambiar nuestra percepción de las migraciones antiguas y los intercambios culturales en el continente americano? Mientras reflexionas sobre esto, te das cuenta de que cada respuesta genera nuevas preguntas y que el misterio solo se profundiza. El descubrimiento de este marcador genético es solo el comienzo. Los científicos planean investigar más a fondo, explorar otros sitios arqueológicos y comparar más muestras de ADN. ¿Qué otros secretos guardan estas tierras antiguas? ¿Qué más podemos aprender sobre el intercambio de ideas, bienes y personas en una era en la que no existen registros escritos? Piensa en esto: si los mayas realmente establecieron contacto con los primeros americanos, ¿cómo lo hicieron? A través de largas migraciones, comercio o tal vez por casualidades del destino. Visualiza el entrelazamiento de culturas, el intercambio de conocimientos, y considera cómo estos encuentros pudieron haber dado forma al mundo tal como lo conocemos hoy. A medida que el capítulo llega a su fin, te encuentras en el borde de tu asiento, lleno de asombro y curiosidad. El análisis de ADN ha abierto una puerta que no puede ser cerrada, una puerta hacia un pasado que nos invita a seguir explorando. Pero no te preocupes, aún hay más por descubrir. En el próximo capítulo, nos adentraremos en otro aspecto fascinante de esta historia que desafía nuestra comprensión. ¿Podrían los antiguos mapas mayas contener pistas sobre rutas de migración olvidadas? No querrás perdértelo. Sigue con nosotros mientras continuamos desentrañando los misterios que la historia nos ha dejado. ¿Qué secretos nos revelará el siguiente capítulo? La aventura apenas comienza. El misterio de los mapas. Imagina que estás de pie frente a una mesa cubierta de mapas antiguos, sus bordes desgastados por el tiempo y los secretos que guardan. La habitación está en penumbra, apenas iluminada por la luz tenue de una lámpara de escritorio. El silencio es absoluto, solo roto por el crujir del papel cuando pasas las páginas con cautela. Estos no son mapas comunes, sino documentos que desafían la historia tal como la conocemos. Estos mapas, encontrados en el corazón de la antigua civilización maya, contienen algo que ha dejado perplejos a los expertos durante generaciones. Trazos detallados de costas americanas que parecen haber sido dibujados mucho antes de que Cristóbal Colón pusiera un pie en el Nuevo Mundo.
Y aquí surge la pregunta que nos persigue. ¿Cómo pudieron los mayas tener este conocimiento? Te preguntas si los mayas, en su asombroso entendimiento del cosmos, pudieron también haber sido maestros del mar. Es posible que hayan tenido contacto con otras culturas mucho antes de lo que la historia oficial nos cuenta. Los mapas parecen insinuar rutas marítimas que conectan tierras distantes, pero eso solo añade más misterio a su origen. De repente, entre los mapas, descubres un símbolo enigmático que se repite. Es un diseño intrincado, una especie de espiral que parece señalar hacia el norte. ¿Qué significará? Es una guía, un mensaje oculto que solo aquellos con el conocimiento adecuado podrían descifrar. La tensión aumenta mientras te adentras más en la historia. Un grupo de arqueólogos recientemente descubrió que algunos de estos mapas contienen inscripciones en un idioma desconocido, un código que nadie ha logrado descifrar totalmente. ¿Podría ser este el vínculo perdido entre los mayas y otras culturas antiguas americanas? Ahora, cierra los ojos por un momento e imagina la vastedad del océano, su inmensidad inabarcable. Piensa en las embarcaciones de los mayas, posiblemente navegando hacia horizontes desconocidos, siguiendo las estrellas, guiados por mapas que contenían misterios que solo ellos comprendían. Pero, ¿y si te dijera que hay más? Una revelación aún más sorprendente está a la vuelta de la esquina. Algunos expertos han comenzado a especular que estos mapas podrían haber sido creados con la ayuda de visitantes de tierras lejanas, incluso antes de que los europeos supieran de la existencia de América. ¿Es esto posible? ¿Podría ser que los mayas tuvieran conocimientos compartidos por culturas más antiguas, incluso por exploradores transoceánicos? Estas preguntas no solo desafían lo que creíamos saber, sino que abren un abanico de posibilidades sobre el verdadero alcance de las civilizaciones precolombinas. ¿Qué otros secretos podrían estar ocultos en las sombras de la historia? Y mientras piensas en esto, el misterio se profundiza. En un rincón de la mesa, encuentras una carta escrita por un explorador español del siglo XVI, mencionando historias de marineros que hablaban de unas tierras más allá del mar. Relatos que, aunque desestimados como leyendas, ahora toman un nuevo significado a la luz de estos mapas. Te preguntas si estos documentos son la pieza de un rompecabezas mucho más grande, uno que podría reescribir la historia de los encuentros entre culturas. ¿Podría ser que los mayas hayan sido parte de un intercambio cultural mucho más vasto de lo que jamás imaginamos? El tiempo parece detenerse mientras contemplas las implicaciones. Los mapas, con sus líneas y símbolos crípticos, son testigos mudos de una realidad que está esperando ser desvelada. Y entonces, la pregunta final se alza en tu mente. ¿Qué otros secretos nos estarán esperando, escondidos en alguna parte, listos para ser descubiertos por aquellos con el valor de buscar la verdad? Pero por ahora, el misterio continúa. Y mientras cierras este capítulo, te queda claro que la historia de los mayas y su posible conexión con otros americanos es solo el comienzo de una aventura fascinante. La verdad está ahí, esperando ser descubierta en los próximos capítulos. ¿Estás listo para seguir explorando con nosotros? La próxima revelación podría cambiarlo todo. La era de los descubrimientos. Imagina que viajas a través del tiempo, no en una máquina futurista, sino a través de las páginas de un libro antiguo. Es un libro que se ha mantenido oculto durante siglos, cubierto de polvo en alguna biblioteca olvidada. Al abrirlo, sientes que un viento cálido y misterioso te envuelve, susurra historias de épocas pasadas y te invita a explorar los secretos de la era de los descubrimientos. Te encuentras en pleno siglo XV, un periodo ferviente de exploración y cambio. Las naciones del viejo mundo están en busca de nuevas rutas, nuevas tierras, nuevas oportunidades. Pero, ¿qué pasa si te dijera que no todos los descubrimientos comenzaron en Europa? ¿Qué pasa si te dijera que, mucho antes de Colón, había exploradores que habían dejado su huella en tierras desconocidas? Cierra los ojos por un momento y visualiza una vasta selva maya. Siente el calor del trópico mientras avanzas por caminos ocultos, apenas visibles entre la densa vegetación. De repente, te detienes al borde de un acantilado, observando un horizonte que parece no tener fin. En lo profundo de la jungla, las antiguas ciudades mayas murmuran secretos de un pasado glorioso. Ahora, imagina a los mayas, esos extraordinarios astrónomos y matemáticos, contemplando las estrellas. ¿Podrían haber mirado más allá de sus tierras, hacia un mundo más grande? Es posible que hayan tenido contacto con los primeros americanos, mucho antes de que los europeos pusieran un pie en el continente. El aire se llena de tensión mientras avanzas en esta historia. Cada paso que das te acerca más a una revelación increíble.
Mientras exploras las leyendas mayas, descubres historias de viajeros que llegaron desde el este, cruzando mares desconocidos. ¿Podrían estas historias ser más que simples mitos? ¿Podrían ser evidencia de un contacto transoceánico? Los antiguos relatos hablan de forasteros de piel clara, que traían consigo conocimientos y herramientas extrañas. ¿Quiénes eran estas personas? ¿De dónde venían? A medida que avanzas, te encuentras con un descubrimiento que desafía todo lo que creías saber. En una remota cueva, escondida entre las montañas, se ha encontrado arte rupestre que representa embarcaciones nunca antes vistas en el arte maya. Las imágenes muestran barcos de gran tamaño, con velas que parecen capturar el viento de mundos lejanos. Te detienes, fascinado por lo que ves. ¿Podría esto ser la prueba que estabas buscando? ¿Podrían estos barcos ser la clave para entender un contacto precolombino entre los mayas y otras civilizaciones? Pero el misterio no termina aquí. En un giro sorprendente, los estudios recientes en tecnología de datación indican que estas pinturas son de una época mucho anterior a la que se pensaba. ¿Cómo es posible que haya existido tal nivel de sofisticación en un tiempo tan remoto? Tu mente está llena de preguntas, y el aire a tu alrededor parece vibrar con la anticipación de un descubrimiento mayor. Te preguntas cómo estos contactos, si es que existieron, pudieron haber influido en la cultura maya. ¿Qué secretos se transmitieron entre estas civilizaciones? ¿Qué conocimientos se compartieron? Pero, como bien sabes, cada respuesta lleva a nuevas preguntas. Y mientras te sumerges más en esta fascinante historia, te das cuenta de que estás apenas rascando la superficie de un misterio milenario. Para cerrar este apasionante capítulo, imagina que estás nuevamente en el presente, frente al mismo libro que comenzó este viaje. Sientes una conexión profunda con el pasado, una cuerda invisible que te une a aquellos antiguos exploradores. Y mientras cierras el libro, te das cuenta de que el verdadero descubrimiento es la continua búsqueda de la verdad. ¿Qué otros secretos se ocultan en las sombras del tiempo? ¿Qué revelaciones nos esperan en los próximos capítulos de esta serie? La respuesta está al acecho, aguardando para ser descubierta. No te pierdas el siguiente capítulo, donde profundizaremos en las sorprendentes conexiones entre los mayas y los primeros americanos. Prepárate para una nueva travesía a través del tiempo y la historia. ¿Estás listo para seguir explorando lo desconocido? La opinión de los expertos. Imagina que te encuentras en un salón de conferencias, en un lugar donde la historia y la ciencia se entrelazan. Las paredes están adornadas con imágenes de antiguas civilizaciones, y el aire está cargado de anticipación. Estás rodeado por expertos de renombre mundial, especializados en arqueología, historia y antropología. Sus rostros reflejan una mezcla de escepticismo y curiosidad. Están aquí para desentrañar un misterio que ha desconcertado a generaciones. ¿Los mayas realmente conocieron a los primeros americanos? Antes de comenzar, te preguntas, ¿qué significa conocer en este contexto? ¿Un simple intercambio de información, un encuentro casual, o tal vez algo más profundo? Los expertos están listos para explorar estas posibilidades, pero, ¿qué piensas tú? ¿Es posible que las civilizaciones antiguas estuvieran más conectadas de lo que hemos imaginado? Un arqueólogo de renombre toma la palabra, sus ojos brillan con la pasión de un descubrimiento reciente. Presenta pruebas intrigantes, artefactos que muestran similitudes sorprendentes entre la iconografía maya y las tradiciones de los pueblos nativos de América del Norte. ¿Podrían estos artefactos ser la clave que hemos estado buscando? La sala se llena de murmullos. Algunos escépticos levantan una ceja, mientras que otros asienten con interés renovado. Pero aquí viene un giro inesperado. Una historiadora levanta la mano para intervenir. Su voz es serena, pero su mensaje es contundente. Ella plantea una teoría que desafía las creencias convencionales. ¿Y si no se tratara de encuentros físicos, sino de un intercambio de ideas a través de generaciones y distancias insospechadas? ¿Podrían las historias orales y los mitos haber viajado más allá de lo que podemos imaginar, creando un puente invisible entre estas civilizaciones? El ambiente se vuelve tenso. Te das cuenta de que estás al borde de un precipicio intelectual. Mientras algunos en la sala se aferran a la necesidad de pruebas tangibles, otros están dispuestos a aceptar que el conocimiento puede haberse transmitido de formas que apenas comenzamos a comprender. La tensión es palpable, y te encuentras preguntándote, ¿hasta dónde se extienden las conexiones humanas a través del tiempo? Ahora, un antropólogo toma el escenario, con un enfoque diferente. Él sugiere que lo que realmente importa no es si los mayas y los primeros americanos se encontraron cara a cara,
sino cómo estas posibles conexiones pueden reconfigurar nuestra comprensión de la historia humana. ¿Qué lecciones podemos aprender sobre la adaptabilidad, la innovación y la resiliencia de estas culturas? ¿Y cómo estas lecciones podrían influir en nuestro mundo moderno? Las preguntas son muchas, pero las respuestas siguen siendo esquivas. Te das cuenta de que este misterio es más que un rompecabezas histórico. Es un reflejo de nuestra búsqueda constante de identidad y significado. ¿Quiénes somos, si no las historias que compartimos? A medida que la discusión continúa, te sientes atrapado en una red de posibilidades, cada hilo conduciéndote a más preguntas. ¿Es posible que estemos al borde de una revelación que cambiará para siempre nuestra percepción del pasado? ¿O simplemente estamos viendo patrones donde no los hay? La conferencia llega a su fin, pero tú te quedas con una sensación de inquietud y expectativa. El misterio no ha sido resuelto, pero quizás eso sea lo que lo hace tan fascinante. Mientras te levantas para irte, una última pregunta resuena en tu mente. ¿Qué más está oculto en los pliegues del tiempo, esperando ser descubierto? Y así, te encuentras ansioso por el próximo capítulo, donde exploraremos un descubrimiento reciente que podría cambiarlo todo. ¿Estás listo para seguir el rastro de este misterio hasta el final? La respuesta podría estar más cerca de lo que piensas. La búsqueda continúa. Imagina que te encuentras en el umbral de un misterio que ha atravesado siglos, un enigma que, aunque ha sido explorado por mentes brillantes y aventureros intrépidos, sigue envolviendo en sombras nuestras más ancestrales raíces. Bienvenido al capítulo final. La búsqueda continúa, donde nos adentramos en la búsqueda incansable de respuestas sobre si los antiguos mayas realmente conocieron a los primeros americanos. Hoy, te invito a un viaje sin precedentes. Imagina un vasto paisaje selvático, donde la espesura del verde parece entrelazarse con los susurros del pasado. A medida que avanzas, sientes el crujir de las hojas bajo tus pies y el sonido distante de un río que, como un antiguo narrador, parece contarte historias olvidadas. Pero no estás solo. A tu lado, un equipo de investigadores apasionados y cazadores de mitos que han dedicado sus vidas a desentrañar lo imposible. La pregunta parece sencilla. ¿Pudieron los mayas, con sus impresionantes avances en astronomía y arquitectura, haber tenido contacto con otros pueblos de América del Norte o del Sur? Pero la respuesta, como descubres rápidamente, está oculta bajo capas de tiempo y suposiciones. Aquí, en el corazón de la selva, se han encontrado artefactos que desafían la lógica convencional. Vasijas con símbolos que no coinciden con los estilos mayas conocidos, pero que tampoco pertenecen a ninguna otra cultura de la región. Y entonces, te encuentras con una pista que podría cambiarlo todo. Una estela de piedra, medio oculta por la vegetación, cubierta de glifos aún no descifrados. Un escalofrío recorre tu espalda. ¿Podría ser esta la clave que tanto has buscado? Mientras observas a los arqueólogos trabajar meticulosamente, te preguntas, ¿qué secretos esconde la piedra? ¿Podrían estos glifos ser un mensaje de un antiguo encuentro, una prueba de que los mayas se aventuraron más allá de sus fronteras, quizás incluso forjando alianzas o enfrentamientos con otros pueblos? La tensión en el aire es palpable. Uno de los expertos empieza a descifrar lo que parece ser un relato de un viaje, una travesía a tierras desconocidas. El silencio se hace profundo, solo interrumpido por el murmullo de la selva que parece contener el aliento junto a ti. Y entonces, una revelación, una referencia a un pueblo del norte, una descripción que no encaja con ninguna cultura maya conocida. Te detienes un momento para reflexionar. ¿Y si los mayas no solo conocieron a los primeros americanos, sino que aprendieron de ellos y, a su vez, les enseñaron? ¿Qué implicaciones tendría esto para nuestra comprensión de la historia precolombina? Pero justo cuando parece que estás a punto de alcanzar una respuesta, un arqueólogo te llama la atención. Ha encontrado algo más, un fragmento de cerámica que contiene un pigmento que no debería estar allí. Un color azul vibrante, similar al azul maya, pero con una composición química que sugiere un origen diferente, quizás del sur de América. Esto podría ser la conexión tangible que une los puntos dispersos de este enigma. Te sientes atrapado en una red de posibilidades, cada una más intrigante que la anterior. La evidencia sugiere posibilidades de intercambio cultural y comercial, pero las preguntas persisten. ¿Qué motivó estos encuentros? ¿Fueron pacíficos o conflictivos? Y, lo más importante, ¿qué nos dice esto sobre la capacidad humana para explorar y conectar incluso en épocas antiguas? A medida que el sol comienza a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de un carmesí profundo, te das cuenta de que aunque este capítulo concluye, la historia está lejos de terminar.
Lo que has descubierto es solo el comienzo de una verdad más grande, una que espera ser contada en su totalidad. Te encuentras en el umbral de lo desconocido, con el eco de las preguntas resonando en tu mente. Quizás nunca tengamos todas las respuestas, pero la búsqueda, esa incansable búsqueda por la verdad, es lo que nos define como exploradores del tiempo y la historia. Así que, mientras te alejas del sitio arqueológico, con la promesa de regresar y continuar desenterrando las pistas que podrían iluminar nuestro pasado, te invito a que mantengas siempre viva la llama de la curiosidad. Porque la búsqueda de respuestas, como la historia misma, nunca termina realmente. Y quién sabe, tal vez en el próximo descubrimiento, seas tú quien revele el siguiente gran misterio. ¿Estás listo para el próximo capítulo de esta aventura sin fin? La búsqueda, querido espectador, siempre continúa.